Damos la bienvenida al licenciado Fernando Villavicencio, periodista de investigación, principal denunciante de casos de corrupción en el gobierno de Rafael Correa. Fernando Villavicencio fue también intensamente perseguido por el gobierno de Correa. Es ineludible, licenciado Villavicencio, iniciar con un punto de vista suyo sobre la detención que sufrió ayer Fernando Alvarado y particularmente la medida que en las primeras horas de hoy ha impuesto la justicia ecuatoriana, medidas cautelares que incluyen el uso de un grillete electrónico y la prohibición de salir del país. Bueno, siempre será un honor conversar con ustedes y poder compartir mi sensibilidad y mis criterios en este momento. Bueno, mi percepción primera es de sentir un sabor agridulce por la decisión de la jueza Silvia Sánchez. Dulce porque al fin la justicia empieza a actuar luego de un año, más de un año, de este cambio de gobierno en el que se ha garantizado independencia de la función judicial. Esto es importante para el país, que Alvarado, y luego entiendo su hermano, y otros que faltan aún, empiecen a responder ante la serie de delitos que cometieron durante la década pasada. Sin embargo, es muy dolorosa la posición de la jueza Silvia Sánchez al haber impuesto medidas cautelares que no corresponden con el tipo de delito que se investiga. Si Alvarado está siendo acusado de peculado y la pena mínima son 5 años, correspondería a la prisión preventiva. Y es una enorme injusticia. Mire, en mi caso, yo tuve prisión preventiva casi un año. ¿Acusado de qué? De haber difundido información presuntamente reservada, es decir, acusado de haber denunciado la corrupción de los Alvarado. A mí se me impuso prisión preventiva casi un año y luego fue sustituida por un grillete electrónico. Y ahora al señor Alvarado pues se le aplica estas medidas cautelares mucho más benignas, ¿no? Sin embargo, yo considero importante este paso que ha dado la Fiscalía de acusar a Alvarado por estos delitos, y son pequeños, pero tienen todavía que subir. Hay otros casos mucho más grandes en los que Alvarado tiene que responder. Recordemos que Fernando Alvarado, más allá de la plata que se haya llevado, de las comisiones que se haya llevado y de los contratos millonarios en el manejo de publicidad, él es el principal arquitecto del estado de propaganda, es decir, esa concepción fascista de arrinconar a la prensa, de perseguir a los opositores, de perseguir al periodismo independiente, de conducir a la extinción económica de los medios, de perseguir a quienes pensamos distinto. Él fue sin duda el que manejó conjuntamente con su hermano toda esta estrategia de persecución mediática a los periodistas y a los opositores. El jardinero con podadora en mano, como él mismo se autocalificó en alguna exposición en Chile. Sí, y a mí me gusta mucho más la expresión del colega Roberto Aguilar, que lo calificó de cabeza de zapato. Sin duda, para la prensa es un momento importante, para quienes pensamos distinto y fuimos víctimas de persecución, pero reitero, me queda ese sabor amargo que marca un sello de injusticia cuando a quien denunció muchos casos de corrupción de Alvarado y fui perseguido, como en mi caso, luego la justicia, la misma jueza Silvia Sánchez, ¿no? Además parece que todavía hay buenos recuerdos de esa gran y profunda amistad del esposo de Silvia Sánchez, Santiago Andrade, quien fue asesor de Rafael Correa y asesor del ex fiscal Carlos Vaca. Así es, licenciado Villavicencio, hay mucho que hacer aún en términos de fiscalización, de auditoría al anterior gobierno y sobre todo de impartir justicia, que los casos múltiples no queden en la impunidad. Vamos con el tema colateral, otra visión sobre lo que significó el correísmo, el costo que ahora tiene que cargarlo el pueblo ecuatoriano. El perjuicio causado por la corrupción en el gobierno de Rafael Correa se lo cuantifica con diferentes cifras. Las más bajas hablan de unos 30.000 millones de dólares y hay otros que piensan que el perjuicio está en el orden de unos 60.000 millones de dólares. En todo caso, ha llegado el momento de imponer medidas al pueblo ecuatoriano. Se encuentra listo ya
un informe sobre revisión de subsidios y se tomará alguna medida con respecto a los combustibles. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este momento al que llega el país. El primer balance, las primeras cifras que me vienen a la mente son esas. Durante el correato nos dejó a los ecuatorianos una deuda externa, ¿sí?, de 60.000 millones de dólares, que tenemos que pagarla nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos. Y también nos dejó un hueco de 60.000 millones de la patria por el robo de los fondos públicos. Es ahí tenemos 120.000 millones de dólares. 60.000 millones de una deuda que tenemos que pagarla y 60.000 millones de dólares de corrupción. Y cuando yo hablo de una cifra de 60.000 millones, entiendo que hay otros que hablan de 35, de 30. Para mí la ecuación es muy fácil, porque si el gobierno de Correa manejó 384.000 millones de dólares, y si ponemos como mínimo, como bajito, unos niveles de coimas y desvíos del 20%, estamos hablando de 60.000 millones de dólares, cuando sin duda se ha probado que hay casos y contratos donde hay sobrecostos de hasta el 100 y más por ciento. Entonces, frente a esa colosal deuda, frente a ese enorme despojo, y en consideración de que durante más de un año el gobierno y la justicia han permanecido de rodillas frente a la corrupción, no se ha recuperado un centavo partido por la mitad. La primera noticia y la primera acción de quienes ofrecieron el cambio y acabar con la corrupción y hacer la cirugía mayor es apelar a los bolsillos, es volver a los mismos bolsillos sacrificados de la gente para que nos obliguen a pagar la deuda del correato y el pillaje del correato. Porque esa es la expresión, o no se puede entender de otra forma, la decisión del gobierno de la primera medida que va a tomar es ajustar los precios de los combustibles, llámese eliminar subsidios. Claro, ante el rechazo popular, ahora ya han reculado, han puesto retro y dicen que en el tema del gas no van a subir el precio y que tampoco en el diésel, claro, porque les asusta, porque tienen miedo a la reacción popular, pero sí en el caso de las gasolinas, de la gasolina súper en especial. Y ahí yo quiero dar una cifra clara, se está hablando de que eliminar el subsidio a la gasolina súper le representaría al gobierno 144 millones de dólares al año. 144 millones son algunas de las cifras que se están lanzando. Sin embargo, mire usted, durante la década pasada y durante más del año del gobierno de Lenín Moreno, el gobierno no ha tenido la voluntad política de revisar el pillaje en la venta del petróleo a chinos y tailandeses. El país sigue perdiendo más de $4 por barril. Entonces, ¿cómo es posible que mientras el gobierno tenía una opción, una salida de vender el petróleo a precio de mercado, recuperar $4 por barril? ¿Saben ecuatorianos cuánto significa si el Ecuador vendiese el petróleo a precio de mercado, recuperar $4 por barril? Son $1.200.000 diarios. $1.200.000 diarios. Esto significa 480 millones de dólares al año que el país recuperaría. Estos son casi 3 veces lo que el gobierno va a recuperar eliminando el subsidio a la gasolina súper. Es decir, se puede ver una ineptitud y una carencia de talento en las autoridades que vienen y la primera medida que se les ocurre, o sea, para eso no se necesita estudiar, pues. Para subir los precios de los combustibles, discúlpenme, no se necesita estudiar. Entonces estos talentosos ministros que llegan al poder, lo primero que salen a hacer al estilo Maduro es vamos a subir el precio. Licenciado Villavicencio, ¿quién yo protesto enérgicamente con esta medida? Y no es el caso de que yo esté de acuerdo con los subsidios, por si acaso. Yo estoy en contra de que, por ejemplo, en los subsidios a los combustibles se haya desviado cantidad de recursos económicos para beneficiar a las grandes empresas y a los grandes grupos de poder, que son finalmente los beneficiarios de los subsidios. Con respecto a lo que usted señala, licenciado Villavicencio, sobre estos temas de Petrochina, Petrotailandia, etcétera, y la falta de capacidad o de decisión política del gobierno para intervenir en estos, que significan pérdidas que continúan dándose para el Estado ecuatoriano, pérdidas de oportunidad por lo menos.
Cuéntenos quién es Santiago Cuesta Caputi. O cumple las funciones de consejero de Lenín Moreno con rango de ministro, pero leemos cosas muy preocupantes sobre este personaje. Bueno, está en mi reportaje ya más de casi 2 meses que publicamos conjuntamente con Cristian Zurica. Este personaje es un amigo personal del presidente Moreno, bajo confesión del propio presidente Moreno, que me contó a mí, que es su amigo personal casi desde la infancia. Y este personaje, pues no solo es amigo de Lenín Moreno, sino también es amigo del principal lobista, que es conocido como el zar petrolero de este país. Es decir, aquel que cabildea, que hace los negocios a nombre de los intermediarios que revenden el petróleo chino. Me refiero al señor Enrique Cadena Marín, quien ha vivido en los últimos años, la última década en Estados Unidos, y ahora se sabe que ya está allende las fronteras en España, porque también le tiene miedo que la justicia americana, que le está investigando su fortuna mala vida, le caiga encima, como le acaba de caer a Marcelo Reyes, este ciudadano ecuatoriano que huyó a Miami. Es decir, este ciudadano de Santiago Cuesta Caputi, que fue también quien le trajo al magnate americano que maneja las cuentas chinas, Paul Manafort, quien se encuentra detenido en los Estados Unidos, es un personaje vinculado a grandes capitales extranjeros y nacionales. Mire usted que él mismo, con su propia boca, señaló que él trajo a Manafort y le presentó a Lenín Moreno, porque este señor Manafort era el representante de corporaciones chinas que querían privatizar todo el sector eléctrico, la aseguradora Sucre, el Banco del Pacífico y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Es decir, así como uno va al supermercado, un supermercado, y va a comprar las cosas, así querían llevarse o pretenden llevarse estos señores lo último que dejaron los correístas, porque ya se llevaron casi todo. Lo que dejaron, el saldito, vienen ahora con hambre atrasada. Entonces, este ciudadano, a mí me ha enojado profundamente que luego de que el propio presidente Moreno me contó que fue él quien le llevó a Enrique Cadena Marín a una reunión en Ginebra con el presidente, con el entonces candidato Lenín Moreno, ahora sea el consejero del señor Moreno. O sea, ¿qué consejos le dará? Pues no entendemos. Él es el que le está dando los consejos de privatizar todo lo que se pueda, de subir los combustibles, y obviamente el principal consejo que le dará es: cuidadito le toques la chequera y el bolsillo de mi amigo Enrique Cadena. Él necesita $4 por cada barril, multiplicado por 300,000 barriles diarios, $1.200.000 al día, y la bicoca de $480 millones al año. Está clarito, no le tocan a Cadena porque el consejo del consejero, si suena bonito, Santiago Cuesta, pues está dirigido a proteger el bolsillo de su amigo Enrique Cadena Marín. Continúa, licenciado Villavicencio, construyéndose esa amarga historia descrita en un libro que usted lo publicó hace muchos años, que me parece tenía por título El discreto encanto de la Revolución Ciudadana, en la cual hacía usted una síntesis de cómo los gobiernos ecuatorianos han venido equivocándose, ya sea por acción, por omisión, por mala fe, en el manejo del principal recurso económico de Ecuador. Sí, me ha dado una profunda ira que este país no cambie. Y la gente quiere, la gente es buena, la gente ruega, vamos, porque cambiemos esto, no sigamos así. Y claro, vienen así, con estos rostros medios alhajas, contando chistes. Y nos dicen, ya vamos a cambiar, y hacen algunas cositas. A mí mismo me endulzaron. Claro, ya le quitan el grillete a Villavicencio, ya no insultan los sábados, ni los lunes, ni los martes. O sea, sí hay cambios, yo mismo reconozco, ¿no? Pero no a cambio de eso se puede seguir con las mismas trapacías. Lo que le estoy diciendo, ya no me voy a callar. Y ahora andan enojadísimos conmigo. Si me tumban el portal ya 3 veces, siguen los ataques. Es decir, ¿de qué tienen miedo? No ha cambiado en el fondo. No se ha recuperado, reitero, un maldito dólar de la corrupción. Y ahora, este es el punto fundamental, licenciado Villavicencio, y con el cual quisiera concluir. Hay una frustración creciente en el pueblo ecuatoriano que mira que sí, se hacen ciertos esfuerzos por combatir la corrupción, pero lo que usted ha señalado es clave. Se ha devuelto un solo dólar de la corrupción.
lo que se ha denominado en países como Argentina esto de la ruta del dinero, que alcanza ya puntos escandalosos en el país del sur. Aquí, ¿qué está sucediendo en este tema? Hay dos declaraciones recientes que quisiera destacarles para conocer su punto de vista también, usted que está siguiendo muy de cerca estos temas. Lenín Moreno, en sus declaraciones en Colombia, en alguna de ellas, señaló que se habría contratado por parte del gobierno a una empresa privada para hacer el seguimiento de la denominada ruta del dinero. Y Julio César Trujillo nos dijo también hace muy pocos días en una entrevista con este medio de comunicación que tenía una propuesta del gobierno de Gran Bretaña para visitarles y configurar una estrategia también para seguir la ruta del dinero. ¿Hay alguna iniciativa real en este tema, el de tratar de recuperar tanto dinero que la corrupción ha quitado al país? Mire, le voy a contar algunas cosas. Apenas se sentó Lenín Moreno en la presidencia, en el sillón de Alfaro y de García Moreno, el señor anunció la cirugía mayor a la corrupción y que iba a contratar con Naciones Unidas unas sendas auditorías a estos dragones de la corrupción o elefantes blancos, la refinería del Pacífico, la refinería Esmeraldas, la venta de petróleo a China, en la planta de gas de Monteverde y el poliducto Pascuales Cuenca. ¿Se acuerdan? Recién hace pocos días, la semana anterior, acaban de contratar a algunas empresas consultoras internacionales, es decir, se han demorado más de un año en el proceso de contratación de las empresas consultoras para recién empezar esta auditoría a estos dragones de la corrupción. Y les voy a contar esto que es peor. Ninguna de las empresas interesadas en hacer este trabajito presentó una oferta para hacer la auditoría al escandaloso caso de corrupción de la refinería de Esmeraldas. Es decir, tan corrupto, tan podrida estará el proceso de repotenciación de la refinería de Esmeraldas que ninguna de las oferentes presentó una propuesta para investigar la corrupción en refinería Esmeraldas. Esto un punto. Segundo, respecto a que se ha contratado a una empresa, eso ya se sabía y no se tiene ningún resultado. Pero ¿qué pistas? Si yo le entregué al presidente Moreno con pelos y señales, números de cuentas bancarias, hasta cantidades, transferencias a las cuentas de estos zares del petróleo, y no ha hecho nada, pero del verbo nada. Y la Fiscalía recién hace pocos días, luego de más de un año de estar presentada la denuncia, la Fiscalía recién pide asistencia penal internacional para buscar e identificar recursos en algunas de esas cuentas que el tenebroso de Villavicencio les ha dado, porque ellos por sus propias cuentas son incapaces de nada. La justicia de este país ha sido incapaz de siquiera identificar una cuenta bancaria, todo lo hacen a empujones. Entonces créanme, yo no les creo nada, todo es un show, es decir, están haciendo una gran campaña mediática ahí con fuegos pirotécnicos para decir que están en contra de la corrupción, cuando el 80% de las mafias corruptas que saquearon este país son parte del gabinete, con todo el respeto. O sea, no hay que contratar una empresa extranjera para que les digan dónde están los pillos, y los pillos están en el almuerzo, ahí están en la mesa. Por favor, o sea, tengan un poco de respeto. ¿Acaso nosotros somos muy pendejos? Con todo respeto, discúlpeme, esto ya está enojando muchísimo al país y yo mismo ya me llevo una profunda decepción, aunque no dejo de reconocer las cositas buenas que ha hecho el gobierno de Lenín Moreno, pero créanme, estoy profundamente decepcionado. Gracias por habernos atendido. Han escuchado a Fernando Villavicencio. Él es licenciado, ejerce periodismo, fue activista y también dirigente laboral en el área petrolera. Conoce profundamente el sistema de producción, distribución y venta de petróleo en Ecuador y ha realizado graves denuncias, muchas de ellas con enorme sustento, que han llevado ante los tribunales a varios personajes relacionados con el gobierno de Rafael Correa.